Intenta entender qué es realmente la mente. No basta con decir que es pensamiento o ideas flotando. La mente es, ante todo, un sistema diseñado para ahorrar energía, evitar lo que incomoda y quedarse en lo que ya conoce. No es flojera, no es cobardía, no es falta de carácter. Es un mecanismo antiguo de protección que, sin que te des cuenta, se activa cada vez que percibe esfuerzo, cambio o riesgo emocional. Ese programa interno tuvo sentido en otros momentos de tu vida. Quizá te ayudó a sobrevivir, a adaptarte, a no romperte. El problema aparece cuando esa misma lógica que te cuidó se vuelve una especie de jaula. Sigues vivo, sigues funcionando, pero no avanzás. Repites los mismos hábitos, los mismos miedos, las mismas decisiones postergadas, y llega un punto en el que descubres que no es el mundo el que te frena, es tu propio diálogo interno. Ahí comienza una de las tareas más delicadas de la madurez emocional. Aceptar que tu mente no siempre está de tu lado. Puede engañarte, exagerar peligros, minimizar tus recursos y contarte historias muy convincentes para que no te muevas. Sin embargo, no se trata de declararle la guerra, sino de aprender a contradecirla con calma y firmeza, como quien toma de la mano a alguien asustado y le dice, vamos igual. Entrenar la mente para que desee lo difícil es en realidad un acto de libertad. Significa dejar de obedecer de manera automática la primera sensación que aparece y comenzar a responder desde lo que has decidido conscientemente. No es un cambio que se haga un solo día, ni se resuelve con frases bonitas. Es una práctica silenciosa, cotidiana, muchas veces incómoda, que honra la persona que quieres llegar a ser. Cuando una persona se siente estancada, rara vez el problema es de capacidad. La mayoría sabe lo que tiene que hacer, entiende por qué es importante y ha intentado cambiar más de una vez. Sin embargo, abandona en cuanto el esfuerzo se vuelve intenso, no porque no pueda, sino porque no soporta lo que siente en el cuerpo cuando atraviesa el primer umbral de incomodidad. El cerebro no distingue con tanta precisión entre un esfuerzo sostenido y una amenaza emocional anticipada. Por eso, al iniciar algo que percibe como difícil, el sistema nervioso manda señales de alarma: tensión, cansancio repentino, distracciones, excusas muy razonables. Todo invita a retroceder. Si no has entrenado la mente para permanecer un poco más dentro de ese malestar, terminás confundiéndolo con una prueba de incapacidad. Cambiar esa percepción es un trabajo psicológico profundo. Implica dejar de interpretar la incomodidad como un fracaso y empezar a verla como un indicador de movimiento. Todo crecimiento auténtico descoloca, desconcierta, desarma viejos hábitos. Si cada vez que eso sucede eliges dar marcha atrás, el ciclo se repite y la vida se achica. Cuando aceptas que la mente es una herramienta y no la última autoridad, comienza la verdadera educación emocional. Esa reeducación exige presencia, paciencia y claridad. Presencia para notar lo que piensas y sientes antes de rendirte. Paciencia para sostenerte aunque el alivio no llegue de inmediato. Y claridad para recordar, en medio de la resistencia, por qué estás eligiendo un camino más exigente. Desear lo difícil no es un gesto heroico aislado. Es una decisión que se renueva en los detalles más pequeños de cada día. Muchas personas caen en la trampa de creer que primero necesitan sentir entusiasmo para empezar algo importante, esperan el momento adecuado, la emoción correcta, ese impulso interno que les dé permiso para avanzar, pero ese momento rara vez llega. Cuando observas con calma cómo funciona el comportamiento humano, descubres que la motivación aparece después de la acción, no antes. Es el movimiento el que despierta la energía, no la energía la que crea el movimiento. En el trabajo terapéutico se ve con claridad. Hay quienes leen, planean, analizan y reflexionan durante meses, pero no cambian nada en su vida diaria. No es falta de inteligencia ni falta de deseo verdadero, es miedo disfrazado de prudencia.
Y cuando ese miedo no se enfrenta con decisiones concretas, se fortalece. Cada día que pospones una acción necesaria, tu mente aprende que evitar el esfuerzo es lo más seguro. Y esa seguridad silenciosa corroe la autoconfianza. Para que un hábito se sostenga en el tiempo, no se necesita fuerza de voluntad descomunal. Se necesita una relación honesta con la disciplina. No como sacrificio rígido, sino como práctica de soberanía emocional. Actuar incluso cuando no tienes ganas es un acto de libertad, no porque ignores tus emociones, sino porque dejas claro que no te gobiernan. Un solo paso en dirección a lo valioso, aunque sea pequeño, deja una huella interna, el cuerpo registra ese gesto, el cerebro crea conexiones nuevas, y lo que parecía imposible se vuelve un poco más cercano. Sin embargo, esto no se trata de forzarte con brutalidad. Muchas veces aquello que tu mente rechaza al inicio termina siendo fuente de sentido cuando lo atraviesas. Pero para llegar allí necesitas romper la inercia inicial, y ese quiebre casi nunca llega acompañado de euforia. Llega acompañado de duda, resistencia y ese malestar leve que te invita a retroceder. Justamente ahí es donde se entrena la voluntad. Sostenerse unos segundos más dentro de la incomodidad cambia por completo la trayectoria de un hábito. Hay quien cree que la disciplina es un talento reservado para unos pocos, pero la verdad es que no nace con nadie. Se construye, se repite, se entrena. Lo que importa no es cuántas veces fallas, sino cuántas veces te renuevas. Un compromiso pequeño, humilde, repetido a diario, transforma más que cualquier impulso grandioso. Levantarte cuando no quieres, escribir una línea aunque estés cansado, moverte 10 minutos aunque preferirías detenerte. Esos gestos sin público y sin aplausos moldean tu identidad más que cualquier gran logro esporádico. Y es ahí donde comienza a cerrarse la brecha entre lo que dices que eres y lo que efectivamente haces. La pregunta fundamental no es si te sientes inspirado, sino si estás dispuesto a actuar incluso cuando la inspiración no aparece. Porque la madurez emocional no se mide en planes, ni en intenciones perfectas, sino en los movimientos concretos que realizas cuando el entusiasmo se ha ido. La motivación cambia, se mueve, desaparece. La decisión, en cambio, puede sostenerse. Cuando comprendes esto de verdad, dejas de depender del estado de ánimo y empiezas a construir desde algo más profundo. Tu coherencia interna. Hay una diferencia enorme entre hacer algo porque deberías y hacerlo porque has encontrado un sentido que sostiene tu esfuerzo. Cuando el trabajo interior carece de propósito, cualquier acción se vuelve una carga pesada, una obligación fría que desgasta y agota. Pero cuando ese mismo esfuerzo está conectado con algo que te importa de verdad, su naturaleza cambia por completo. Deja de ser un sacrificio y se convierte en una afirmación íntima de quién eres y hacia dónde quieres ir. En los procesos terapéuticos se observa con claridad que quienes logran sostener hábitos en el tiempo no son necesariamente los más determinados ni los más disciplinados de inicio. Son quienes conocen su porqué, no uno prestado, no uno impuesto por expectativas ajenas, sino uno construido a partir de su propia historia. Un sentido que nace de lo que han vivido, de lo que no están dispuestos a traicionarse, de aquello que les duele y al mismo tiempo los impulsa a crecer. Ese tipo de propósito no se improvisa, necesita honestidad, silencio y la valentía de mirar lo que normalmente evitamos. Cuando conectás con esa raíz emocional, el sacrificio se transforma. Deja de ser una renuncia forzada y se convierte en una elección consciente. Ya no se trata de abandonar el placer inmediato por obligación, sino de elegir con claridad lo que te acerca a una vida que se siente coherente contigo. Y cuando el esfuerzo lleva dirección, deja de sentirse como castigo. Es más bien un camino estrecho pero propio, un camino que quizás incomoda pero que también da paz, porque sabes que avanza en la dirección correcta. Ninguna persona soporta el dolor durante mucho tiempo si no encuentra significado en él. Pero cuando sabes que tu esfuerzo te acerca a una vida más íntegra,
El malestar cambia de textura, no desaparece, pero deja de asustar. Comienza a sentirse como un tránsito necesario. Esa transformación interna no nace de frases motivacionales, sino de un trabajo silencioso. Poner por escrito tu propósito auténtico y darle forma concreta. Cuando lo dices en voz alta o lo escribes, ya no está disperso entre emociones confusas. Se vuelve una brújula. Esa brújula no necesita ser grandiosa. No importa si tu meta es pequeña o enorme, lo importante es que sea tuya, que en los días difíciles puedas recordarla y decirte, esto lo elegí yo porque representa lo que quiero sostener en mi vida. Esa claridad te protege del autoengaño, te aleja de caminos ajenos y nutre la confianza que necesitas para insistir incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Sostener un hábito sin ver avances inmediatos es una de las pruebas más difíciles. La mente quiere recompensas rápidas, confirmaciones visibles, certezas inmediatas, pero el cambio verdadero no responde a ese ritmo. Algunas raíces crecen sin ruido, sin señales aparentes, sin flores a la vista, y aún así están ahí transformando la tierra interna. Lo que mantiene de pie a una persona en medio de esa espera no es la ilusión del éxito, ni la aprobación externa, sino la convicción íntima de que lo que hace tiene sentido. Si aún no encuentras ese sentido, no te presiones a inventarlo. Obligarte solo te aleja más. Dale espacio a la escucha interna. Pregúntate qué valor no estás dispuesto a traicionar, qué versión de ti quieres honrar, qué vida te haría sentir que no te abandonaste. Ahí comienza el camino que convierte el esfuerzo en fuerza interior. Cuando el propósito está claro, pero la rutina no lo acompaña, aparece una desconexión silenciosa que desgasta por dentro. Deseas avanzar, entiendes por qué es importante, incluso te emociona imaginar el resultado, pero tu día a día no refleja esa intención. La mente, cuando carece de estructura, se dispersa con facilidad. Salta de una idea a otra, busca excusas, se agota antes de empezar. Por eso, el hábito no es un lujo ni una obsesión, es la forma más concreta de cuidar lo que declaraste importante. La práctica diaria, incluso cuando parece poco significativa, es el puente que transforma un deseo en identidad. Sin esos actos repetidos, cualquier propósito termina contaminado por frustración y con el tiempo la frustración se vuelve culpa. No porque falles, sino porque comienzas a desconfiar de ti mismo. Propósito y hábito no pueden vivir separados. Uno da dirección, el otro da forma. Cuando tienes un propósito sin hábito, sueñas despierto. Cuando tienes hábitos sin propósito, te mecanizas y te vacías. La fuerza real surge cuando ambos se sincronizan para sostener esa sincronía. Necesitas revisarte. Los propósitos cambian, evolucionan con la vida. Lo que te motivaba hace algunos años quizás ya no te representa. Si no haces pausas para escuchar en qué punto estás, podés terminar siendo disciplinado hacia un rumbo que ya no te pertenece. Esa revisión no se hace en medio del ruido, sino en el silencio. Es ahí donde podés preguntarte si tus acciones actuales todavía honran tus valores presentes o si estás moviéndote solo por inercia. A veces basta una pequeña pausa para darte cuenta de que estás caminando con los ojos cerrados. Otras veces esa pausa revela algo diferente, que aunque te cueste, estás exactamente donde debes estar. Lo importante es que exista una conexión viva entre lo que valoras y lo que practicas. Esa coherencia, aunque incomode, da paz. No la paz superficial de quien evita el conflicto, sino la paz profunda de alguien que se respeta. Ese tipo de autoestima no nace de frases bonitas, sino de mirar tus actos y reconocer que son consistentes con lo que dices que eres. Imponer hábitos a la fuerza rara vez funciona.
tampoco sirve forzar una disciplina que asfixia. Lo que sostiene un proceso real es una estructura flexible pero firme, que te recuerde quién quieres ser incluso en los días difíciles. Una estructura que no dependa del ánimo, ni de la inspiración del momento, ni del juicio ajeno. Es un pacto íntimo contigo, renovado cada mañana, que como toda relación importante requiere cuidado, ajustes y escucha. El hábito no es un destino definitivo, es un puente que une lo que quieres con lo que haces, lo que imaginas con lo que encarnas, lo que sueñas con lo que practicas. Y como todo puente necesita pilares sólidos, propósito claro, constancia humilde y honestidad contigo mismo. Sin esos elementos, la disciplina se quiebra. Con ellos, se convierte en una forma de libertad estructurada. Mucho se ha dicho sobre pensar en positivo, mantener una actitud adecuada o repetirte afirmaciones motivadoras, pero hay algo menos evidente y profundamente humano. El cuerpo también educa a la mente. La forma en que te mueves, en que te sientas, en que respiras, en que hablas, envía señales constantes a tu sistema interno. No somos solo mente sobre cuerpo, también somos cuerpo sobre mente. Si quieres comenzar a convertirte en alguien más centrado, firme o sereno, el primer paso no siempre es cambiar lo que piensas, sino cómo te comportas. Actuar como si ya tuvieras la estabilidad que buscas no es fingir, es entrenar. Aunque no te sientas fuerte, si te mueves con determinación, tu mente registra esa posibilidad nueva. Este principio, conocido en psicología como modelamiento conductual, demuestra que el cuerpo puede abrir caminos que la emoción todavía no reconoce. En la práctica clínica se observa cómo algunas personas transforman su vida no porque hayan descubierto una idea brillante, sino porque cambiaron su manera de habitar el día. Dejaron de arrastrarse por la rutina, de hablarse con un tono vencido, de encorvar el cuerpo como si ya hubieran perdido. Antes de empezar, no lo hicieron porque se sentían bien, lo hicieron porque entendieron que cada gesto reforzaba su estado interno. Al modificar esos gestos, comenzaron a modificar también la historia que su mente contaba. Usar el cuerpo como aliado no es construir una máscara, es permitir que un nuevo tipo de presencia abra espacio dentro de ti. Cuando te levantás con intención, cuando caminas con firmeza, cuando ordenás tu respiración en medio del caos, le estás mostrando a tu sistema nervioso que existe otra manera de enfrentar lo que te duele o te incomoda. Con el tiempo, el cerebro aprende que no todo lo que asusta es una señal de peligro. Puede ser simplemente una invitación al crecimiento. No esperes sentir valentía para actuar con valentía. Empieza por un gesto mínimo, un movimiento pequeño, una decisión contenida que, aunque parezca insignificante, rompe la cadena de inercia emocional. A veces el cambio es tan silencioso que no lo notas al principio, pero algo dentro de ti comienza a reorganizarse. Tu identidad empieza a abrir espacio a una versión más íntegra y autónoma, y esa versión necesita acciones concretas para asentarse, no solo reflexiones. Cuando sientas que no puedes más, que la mente se nubla o que las fuerzas se diluyen, observa tu cuerpo. Pregúntate si tu postura refleja una rendición anticipada o una intención que todavía sigue viva. En los momentos de mayor vulnerabilidad, lo que haces con tu cuerpo puede convertirse en tu primera salida, no para huir, sino para avanzar un poco más hacia una parte de ti que no se ha rendido. Una imagen que ayuda a entender este proceso es la del bambú. Durante mucho tiempo crece hacia adentro, donde nadie lo ve. Construye raíces profundas antes de asomar la superficie. Cuando finalmente emerge, parece que brota de golpe, pero en realidad ha sido un trabajo constante, lento, silencioso. El crecimiento emocional se parece mucho a eso. No florece por impulsos repentinos, sino por la repetición de pequeños actos que, sostenidos en el tiempo, se convierten en fuerza estructural. Lo difícil se vuelve natural cuando la constancia supera al impulso. No necesitas grandes ráfagas de motivación para avanzar, necesitas respeto por el proceso.
La mayoría de las personas espera que el cambio llegue acompañado de claridad, entusiasmo o señales evidentes. Pero el cambio profundo comienza sin aplausos, sin brillo, sin certezas. Empieza en los días comunes, en las decisiones que casi nadie ve, en los intentos que parecen poco importantes pero que van construyendo una raíz nueva. Con el tiempo empiezas a notar que ya no dudas tanto como antes, que ciertas decisiones que antes te paralizaban ahora las tomas casi sin pensarlo, que tu cuerpo responde antes de que tengas que convencerte. Esa es la señal de que el hábito ha echado raíces. No tiene que ver con perfección ni con fuerza extraordinaria, sino con coherencia. No importa si fallás uno o varios días. Lo que realmente construye identidad es la capacidad de volver una y otra vez al compromiso que hiciste contigo. Cuando un hábito nace desde tu voluntad profunda, cada repetición se convierte en una afirmación silenciosa de quién eres. Incluso si los resultados no se ven de inmediato, tu mente registra cada elección que haces en dirección a tus valores. Esa acumulación aparentemente invisible termina creando una nueva normalidad. Lo que antes era incómodo o incluso insoportable se convierte en parte natural de tu forma de estar en el mundo. No porque te hayas transformado de un día para otro, sino porque ya no necesitas luchar tanto para ser la persona que decidiste ser. Entender este proceso es esencial, porque muchas personas abandonan justo cuando el cambio está comenzando a consolidarse. Creen que no avanzan, que sus esfuerzos no significan nada, que están condenadas a repetir lo mismo, pero el cerebro aprende incluso cuando no lo parece. Cada vez que eliges actuar en coherencia con tus valores, aunque sea un gesto pequeño, algo en tu estructura interna se fortalece. Aceptar que este camino no es lineal te libera de la presión de hacerlo todo perfecto. Este proceso no tiene una meta final donde todo se estabiliza para siempre. No existe un punto donde te conviertes en alguien completamente disciplinado y sin dudas siempre habrá oscilaciones, cansancio, días difíciles y momentos de retroceso. Pero cuando construyes un hábito desde la conciencia, no desde la exigencia externa, aprendes a volver a ti sin castigarte. Porque no estás siguiendo reglas ajenas ni intentando encajar en un molde impuesto. Estás cuidando tu coherencia interna y esa coherencia no se pierde con facilidad. Ser constante no significa no fallar nunca, sino regresar cada vez que te desviaste. Es un acto de retorno. Es recordarte que no necesitas hacerlo todo perfecto, solo necesitas ser fiel. Fiel a tu proceso, a tu ritmo, a la verdad que descubriste sobre ti. No se trata de imponerte una rutina inquebrantable, sino de sostener un compromiso que sabes que te hace bien. Esa fidelidad silenciosa construye carácter, dirección y una identidad que no depende de demostrar nada, porque se expresa en cada gesto cotidiano. En el camino terapéutico hay momentos reveladores donde la persona descubre que no necesita grandes hazañas para recuperar la sensación de control. A veces basta un gesto mínimo, un acto aparentemente insignificante que simboliza un quiebre interno. Por eso funcionan los ejercicios pequeños, no porque sean fáciles, sino porque son sostenibles, permiten que el cuerpo y la mente crucen el primer umbral sin sentirse abrumados. Uno de esos ejercicios es el minuto de hierro. Dedicar exactamente un minuto a algo que has evitado, temido o postergado. 60 segundos. El objetivo no es terminar la tarea, sino atravesar la barrera emocional que la convierte en un monstruo mental. Lo que paraliza no es la acción misma, sino la magnitud emocional que le atribuyes. Reducirla a un minuto rompe la tensión acumulada y activa un principio poderoso. Lo que empieza tiende a continuar. Este tipo de microgestos tienen un impacto profundo porque engañan suavemente a la resistencia interna. La mente teme a los grandes esfuerzos,
pero puede aceptar pequeñas entradas en territorio desconocido. Por eso, en lugar de planear transformaciones enormes que te sobrecargan antes de empezar, resulta más efectivo diseñar acciones breves, pero llenas de intención. No son un atajo ni una forma de evadir el trabajo real. Son una estrategia inteligente para desactivar la parálisis inicial que tantas veces te deja atrapado en la inacción. La voluntad, como cualquier músculo, no se fortalece a base de castigos o exigencias desmedidas. Necesita consistencia moderada, entrenamiento gradual y cierta compasión hacia tus propios límites. Estos actos mínimos no buscan resultados inmediatos, sino recordarte que puedes elegir incluso cuando tu mente insiste en retroceder. Y elegir aún en condiciones adversas, aunque sean un gesto diminuto, es recuperar poder interno. Otro ejercicio profundamente simbólico consiste en adoptar la postura física y mental de la persona que deseas ser. No se trata de actuar un personaje ni de construir una fachada, sino de permitirte ensayar comportamientos que anticipen a tu versión futura. Caminar con intención, hablar con claridad, respirar con calma cuando algo te tensiona, mirar de frente lo que te incomoda. Son acciones externas, sí, pero funcionan como invitaciones internas. El cuerpo, cuando actúa con presencia, siembra emociones coherentes. La comunicación no verbal no solo influye en los demás, también informa a tu sistema interno. Si tu cuerpo adopta una actitud serena, tu mente lo nota, esa serenidad tal vez parezca artificial al principio, pero con el tiempo empieza a sentirse natural. Así como los gestos de derrota generan pensamientos derrotistas, los gestos de coherencia generan pensamientos que sostienen tu crecimiento. Tu cuerpo puede convertirse en el primer hábito que reentrena tu mente. También existe una verdad difícil que conviene aceptar. No todo se puede cambiar. Hay situaciones, límites, pérdidas o circunstancias que no dependen de ti. Pero incluso frente a eso existe un tipo de transformación posible. No se trata de resignarte, sino de encontrar una manera de convivir con lo inevitable sin permitir que te destruya. A eso se lo podría llamar aprender a acompañar lo necesario. No porque lo apruebes, sino porque entiendes que luchar contra lo que no puedes controlar desgasta tu energía vital. Cuando dejas de pelear con lo que no está en tus manos, recuperas espacio para dirigir tu energía hacia lo que sí puedes modificar. Y esa energía, cuando se usa con sabiduría, se convierte en fuerza interior. En esa misma línea, otro recurso que suele ayudar es la cadena inquebrantable. Marcar cada día en que cumples tu compromiso, sin importar cuán pequeño haya sido el gesto. Visualizar esa cadena, crecer, crea un vínculo emocional con tu proceso. Te recuerda que incluso en días difíciles has sido fiel a ti. Esa fidelidad no necesita ser perfecta, necesita ser continua. Lo importante no es la magnitud de cada acción, sino el hilo que las conecta. Ver la cadena, avanzar día tras día, refuerza la idea de que estás construyendo algo que te pertenece. Es una victoria silenciosa, íntima, que te demuestra que sigues aquí, que sigues eligiéndote, porque muchas veces la fuerza no está en grandes decisiones, sino en sostener una sola acción que evite que te pierdas de ti mismo. Uno de los aspectos más ignorados en cualquier proceso de cambio profundo es la influencia del entorno. Mucha gente cree que la disciplina depende únicamente de la fuerza de voluntad, de resistir tentaciones, de mantenerse firme, aunque todo alrededor invite a abandonar. Pero esa es una visión incompleta y muchas veces injusta con uno mismo. El entorno moldea tus decisiones más de lo que estás dispuesto a admitir. Y si no lo cuidas, terminas saboteando tus esfuerzos sin que lo notes. La forma en que está organizado tu espacio, los objetos que te rodean, el acceso fácil o difícil a ciertas actividades, las distracciones presentes en tu rutina, todo eso influye en tu comportamiento de manera automática, no porque seas débil, sino porque la mente responde a estímulos inmediatos. Si lo que te hace bien está escondido,
y lo que te perjudica está a un solo clic, la batalla se vuelve innecesariamente desigual. Diseñar el ambiente a favor de tus hábitos no es exageración, es inteligencia emocional aplicada. Hacer fácil lo que te construye y difícil lo que te destruye cambia tu vida sin que tengas que desgastarte en decisiones constantes. Dejar un libro visible, preparar la ropa la noche anterior, apagar notificaciones en horas clave, ordenar tu espacio de modo que te invite a empezar, pequeños ajustes que reducen fricción mental. Cuando hay menos fricción, la mente coopera. Y cuando la mente coopera, el hábito crece con menos resistencia. El entorno no se limita a objetos, también abarca tus rituales. No se trata de prácticas rígidas o complicadas, sino de gestos breves que te recuerdan cada día que sigues comprometido contigo. Unos minutos de lectura silenciosa, un momento de escritura reflexiva, un paseo corto sin dispositivos. No importa tanto la actividad como su función simbólica. Es una manera de decirte, aquí estoy, sigo sosteniendo lo que elegí. Esos rituales no buscan perfección, buscan ancla, te devuelven al centro cuando la vida te dispersa. Construir estructura no es limitarte, es liberarte del caos interno. Cuando eliges conscientemente las reglas que sostendrán tu vida, dejas de sentirte víctima de tus impulsos o de tu entorno. No puedes controlar todo, pero puedes controlar lo suficiente como para no perderte. Eso basta para recuperar la sensación de dirección. Lo que muchas veces llamamos autocontrol no es fuerza bruta, sino la suma de decisiones previas que favorecen comportamientos coherentes. Si sientes que estás perdiendo el rumbo, en lugar de castigarte, observa tu entorno. Pregúntate si te sostiene o te arrastra. Pregúntate si te recuerda quién quieres ser o si te empuja a olvidarlo. Admitir que no todo depende de tu fuerza interna no te debilita, te humaniza, te permite diseñar una disciplina que no sea una guerra diaria, sino un acuerdo duradero contigo. Un acuerdo que se mantiene no porque seas perfecto, sino porque te cuidas con inteligencia. Incluso las personas más decididas pueden sentirse abrumadas cuando ven la magnitud de lo que tienen por delante. Un proyecto grande, una conversación pendiente, una meta distante. Cuando eso sucede, aparece la parálisis. La mente anticipa el esfuerzo completo, imagina el desgaste, calcula todos los pasos al mismo tiempo y frente a esa montaña emocional retroceder parece lógico. Pero esa reacción no significa incapacidad, significa saturación anticipada. Ahí es donde entra en juego una herramienta poderosa, el microcompromiso. No consiste en prometerte el resultado final ni en abarcar toda la tarea de una sola vez, sino en elegir únicamente el primer paso, el más pequeño, el más accesible. Abrir el libro, encender el computador, escribir una sola línea, caminar unos minutos, gestos mínimos que parecen irrelevantes pero que tienen un efecto inmediato y profundo, rompen la inercia. La inercia es, en muchos casos, el verdadero enemigo del cambio. Una vez que el cuerpo empieza a moverse, aunque sea un movimiento frágil, la mente entra en un estado distinto. Ya no estás en la lógica del todo o nada. Estás en la dinámica del ya empecé. Y cuando comienzas, el peso emocional disminuye. No porque la dificultad desaparezca, sino porque ya no estás mirando el desafío en su totalidad, sino atravesándolo paso a paso. Ese cambio de perspectiva transforma el cansancio anticipado en un esfuerzo manejable. Este principio no es una técnica de productividad, es una comprensión profunda del funcionamiento emocional humano. La mente se paraliza frente a lo desconocido y se retrae ante todo lo que percibe como demasiado grande. Pero si logras atravesar la primera capa de resistencia con una acción diminuta, la mente cede. No porque haya cambiado del todo, sino porque ya no puede sostener su propio relato de que no puedes empezar. La acción corta el discurso interno y abre un espacio para el movimiento. Lo valioso de esta estrategia es que cambia la relación que tienes contigo. En lugar de exigirte grandes logros,
te permites dignidad cotidiana, no necesitas demostrar nada. Solo sostener una elección humilde, una acción coherente. Esa autocompasión inteligente disminuye la presión interna y hace más probable que continúes sin sentirte derrotado por expectativas imposibles. Porque el compromiso real no está en terminarlo todo hoy, sino en regresar cada día a lo que decidiste construir, volver, incluso cuando te sientes cansado o confundido, es un acto de enorme fuerza emocional. Regresar sin dramatizar el cansancio, sin exigir perfección, sin colocar el éxito en un pedestal inalcanzable. Volver porque eliges volver, porque sabes que tu identidad se está forjando en esos gestos pequeños, repetidos y silenciosos. Lo difícil no es empezar una vez, sino empezar una y otra vez sin perderte en la culpa ni abandonar por frustración. Cuando comprendes el valor del primer paso, tu relación con la disciplina cambia por completo. Deja de ser una lucha épica y se convierte en un movimiento continuo. No se construye desde actos heroicos, sino desde una continuidad serena. Esa continuidad, aunque parezca modesta, es lo que transforma la vida. Porque la transformación profunda no aparece con grandes revelaciones, sino cuando tus acciones repetidas comienzan a sostener la versión de ti que decidiste habitar. Llega un momento en este proceso en el que la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo gigantesco y se convierte en una forma natural de estar en el mundo. Lo que antes necesitaba una planificación detallada o un empujón emocional, ahora fluye sin tanta resistencia, no porque sea fácil, sino porque tu identidad se reorganizó. Ya no estás actuando como alguien disciplinado, te has convertido en alguien disciplinado. Ya no estás forzando hábitos, los estás encarnando. Esa transición es uno de los puntos más significativos del crecimiento emocional. Ocurre cuando interrumpir el hábito duele más que sostenerlo. No por miedo a perder lo conseguido, sino porque dejarlo atrás se siente como una traición a ti mismo. Es el inicio del punto de no retorno interno. Esa etapa no es solemne ni dramática, pero es profundamente clara. Sabes que construirte te resulta más natural que abandonarte. Cuando llegas a ese umbral, la disciplina deja de ser una obligación tensa y se transforma en una expresión de cuidado interno. Ya no te mueves desde la exigencia, sino desde la coherencia. Sigues avanzando incluso cuando dudas, incluso cuando tiembla algo por dentro, porque entendiste que cada gesto que sostiene tu verdad tiene más peso que cualquier impulso pasajero. La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve más clara. Los altibajos siguen allí, las emociones continúan oscilando, pero ya no tienen el poder de sacarte del camino con la misma facilidad. Esa estabilidad interna se construye de forma lenta, casi imperceptible, y no nace de la rigidez, sino de la lealtad hacia ti mismo. Se manifiesta en la manera en que te hablas, en cómo te levantás después de caer, en la forma en que eliges sostener lo que te hace bien, aunque nadie esté mirando. En ese nivel de conciencia descubres que la libertad no consiste en hacer lo que se te antoja en cada momento, sino en querer lo que has elegido de manera deliberada. Es una libertad madura, que no depende del impulso, sino del compromiso que asumiste contigo. Cuando actúas desde esa decisión profunda, incluso en los días en que el ánimo es frágil, te conviertes en dueño de tu camino. No porque controles todo, sino porque ya no te rindes ante cada emoción que aparece. La disciplina deja de ser un castigo y se vuelve la forma más honesta de respeto propio. Cuidar tu proceso se convierte en un acto de amor silencioso, un amor que no necesita grandes declaraciones porque se expresa en tu forma de vivir. Con el tiempo descubres algo fundamental. No se trata de alcanzar una versión definitiva de ti mismo. No existe ese punto estático donde ya estás listo para siempre. La vida seguirá trayendo incertidumbre, desafíos y momentos en los que te sentirás perdido.
pero haber desarrollado la capacidad de permanecer en tu eje, incluso en medio del caos, cambia todo, porque ya no te defines por lo que te ocurre, sino por la forma en que eliges responder. La verdadera transformación no elimina el miedo ni las dudas, pero te enseña a moverte con ellas, sin que te consuman. Aprendes a sostenerte en los días difíciles, sin dramatizar, sin renunciar, sin caer en la desesperación del todo está mal. Descubres que puedes avanzar, aunque no tengas claridad total, que puedes elegir, aun cuando estás cansado, que puedes regresar a ti, aunque la mente te haya llevado por caminos oscuros. Esa resiliencia interna no es espectáculo, es constancia emocional, y cuando inevitablemente caes, porque todos caemos, la caída deja de ser un final y se convierte en un punto de retorno. Recuperas la calma con más rapidez, te levantás con más cuidado, te hablas con más dignidad. Ya no utilizas el error como un arma contra ti, sino como información para ajustar el rumbo. Cada vez que te eliges de nuevo, estás entrenando a tu mente para amar lo difícil, para desear lo que construye, para reconocer la fortaleza que nace dentro del propio acto de levantarte. Ese es el núcleo de la libertad interior. No la ausencia de tormentas, sino la capacidad de seguir sembrando bajo la lluvia. La fuerza que buscabas no se encuentra antes de actuar, nace dentro de la acción misma. Crecer no es un resultado, es una forma de caminar. Cada gesto coherente, cada regreso a tu intención, cada minuto sostenido dentro de la incomodidad te acerca a una vida más verdadera, una vida que no se define por lo que temes, sino por lo que decides construir a pesar del temor. Cuando mirás hacia atrás y observás todo el recorrido, te das cuenta de que el cambio auténtico no se apoyó en grandes impulsos ni en momentos de euforia, sino en la suma de pequeñas decisiones que parecían insignificantes. Cada paso que diste en medio del cansancio, cada intento que repetiste aunque dudabas, cada instante en el que elegiste seguir en lugar de abandonarte, fue formando una especie de columna interna. Esa columna, hecha de constancia silenciosa, es lo que sostiene hoy tu identidad. Lo que antes parecía imposible empezó a tomar forma no porque la vida se volviera más sencilla, sino porque dejaste de esperar condiciones perfectas. Aprendiste a avanzar en días grises, a sostenerte sin testigos, a elegirte incluso cuando nadie iba a aplaudirte. Entendiste que la fortaleza no aparece de golpe, sino que se construye en la práctica diaria de no huir de lo que te corresponde. Cada vez que enfrentaste una incomodidad, también fuiste cultivando el coraje necesario para la siguiente. En esa práctica sostenida aparece algo que muchos pasan por alto, la calma profunda que nace de la coherencia. No es una calma pasiva ni ingenua, es una calma que sabe de luchas internas, que conoce la duda, el miedo y el cansancio, pero que aún así se queda. Es la serenidad que proviene de no traicionarte, de sostener lo que dijiste que era importante, de caminar en dirección a la persona que quieres ser. Esa serenidad no depende del resultado, depende de tu compromiso. La disciplina, entendida desde esta perspectiva, deja de ser un ideal de perfección y se convierte en un modo de vivir. No se trata de imponerte ritmos imposibles ni de castigarte cada vez que fallas. Se trata de cultivar un vínculo contigo mismo. Un vínculo que reconoce tus límites, respeta tus tiempos y a la vez te impulsa a no soltarte. En ese equilibrio entre firmeza y compasión crece una fuerza que difícilmente puede romperse, porque no está sostenida por apariencias, sino por autenticidad. La vida seguirá poniendo a prueba tu compromiso. Habrá días en los que sentirás que retrocedes, días en los que